Muy buenas tardes a todos. Ucrania y Rusia, ¿quién está ganando? Putin han sido humillados al máximo por Zelensky, estimado público. El 9 de mayo de 2026 pasará a la historia de la guerra entre Rusia y Ucrania como uno de los momentos de cambio geopolítico más extraños y trágicos. En medio de la sagrada Plaza Roja, la música de la marcha seguía sonando, pero los tanques orgullosos y los misiles balísticos habían desaparecido por completo. En su lugar había una atmósfera sofocante, un sistema de seguridad más denso que nunca, mientras el Kremlin se enfrentaba a una realidad dura tanto internamente como en el frente. En lo más profundo del escenario político ruso, detrás de la fachada solemne de una potencia, siempre ha existido una regla oculta y despiadada. La reputación del régimen se mide por su poder de represión y cualquier bofetada pública de los medios es algo imperdonable. Pero eso, que parecía imposible, desató una ola de indignación sin precedentes proveniente del propio interior de Rusia. Los canales de comunicación militar de los comandantes militares rusos, quienes siempre han sido apasionados, estallaron al unísono ante la amarga realidad. El canal de infantería infantil Chuachat escribió que la vergüenza del gobierno no radica en el decreto provocador del adversario, sino en que quienes diseñaron la estrategia permitieron que la capacidad de defensa se debilitara y luego tuvieron que rogar por un compromiso desde 2000 Katuston. Ellos están indignados porque un ejército que está luchando sigue siendo restringido solo para servir a las mesas de negociación y al final solo recibe el desprecio merecido. El canal Daochan fue directo al admitir que entrar al escenario con un experto en medios desde el principio ya fue un error fatal, porque en el frente político, en situaciones como esta, los rusos no tienen ninguna posibilidad de ganar. Incluso el canal 2 Mayores solo pudo expresar su indignación ante el golpe malicioso del oponente, un individuo que entiende demasiado bien cómo manipular la guerra de información a nivel mundial. Retrocediendo el reloj aproximadamente una semana, la causa de este terremoto psicológico proviene del evento más simbólico y sagrado de Moscú, el desfile del Día de la Victoria, el 9 de mayo en la Plaza Roja, conmemorando la victoria del Ejército Rojo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el contexto en que los drones ucranianos han demostrado su capacidad para penetrar el sistema de defensa aérea y atacar profundamente en el corazón de la capital rusa, la Plaza Roja nunca se había sentido tan vulnerable. La preocupación envolvió al Kremlin cuando tuvieron que tomar una decisión sin precedentes: cancelar la exhibición de los equipos militares pesados, como los tanques y misiles balísticos, que solían ser el orgullo de los desfiles anteriores. No solo faltaron las armas, este año la tribuna también estuvo fría debido a la ausencia de líderes internacionales. Recordemos que hace un año, en 2025, el presidente Vladimir Putin todavía se mostraba orgulloso junto al presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Ahora, la dura realidad obliga a Moscú a buscar una salida para aliviar la tensión. Ellos intentaron declarar unilateralmente un alto al fuego, pero ese plan fracasó por completo cuando se les adelantaron y declararon el alto al fuego primero. Y luego, cuando Rusia no pudo contenerse y bombardeó un jardín de niños, destruyó por sí misma toda su credibilidad en las negociaciones, dándole a Ucrania la justificación perfecta para ignorar cualquier propuesta de Moscú. Cuando las opciones estratégicas se estaban agotando y el momento de la verdad se acercaba, el presidente Vladimir Putin tuvo que recurrir a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump para establecer un acuerdo de alto al fuego temporal y así salvar su importante celebración. Justo en ese momento, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un verdadero maestro en el arte de provocar y manipular la psicología del adversario, vio la oportunidad de oro para tomar la iniciativa con una declaración que sacudió a los medios internacionales. Él emitió directamente un decreto declarando que se le permite a la Federación Rusa organizar un desfile militar en la ciudad de Moscú el 9 de mayo de 2026. La ceremonia de Rusia aún se llevó a cabo en paz, pero fue una paz amarga, porque todos entienden que el Kremlin tuvo que recurrir a Washington para pedirle al líder de Kiev que garantizara un día de tranquilidad. Para el mundo, esta maniobra diplomática parece ser una artimaña arrogante de un líder extranjero.
Pero más allá de eso, esto es un golpe mortal que ataca directamente el prestigio de una potencia. Ese decreto ficticio ha expuesto una verdad desnuda ante el mundo entero. La situación en el campo de batalla de Ucrania está cambiando silenciosamente de rumbo. Las palabras sarcásticas de Volodymyr Zelensky pueden ser como un balde de agua fría, más sal en la herida de Moscú, pero en realidad esa herida ya estaba abierta desde antes y ahora se está agravando cada vez más. La opinión interna siempre es un frente silencioso, pero posee un poder destructivo increíblemente grande. La ola de indignación de las fuerzas nacionalistas extremas en Rusia, quienes siempre han apoyado incondicionalmente la campaña del Kremlin, está alcanzando su punto máximo ante los nuevos acontecimientos. En los canales de información militar, los observadores están indignados ante una realidad que consideran una humillación difícil de aceptar. La compañía de reconocimiento de comandos guerrilleros amargamente cuestiona si esta es una campaña para la desnazificación, la desmilitarización o si Rusia misma está perdiendo su propia posición. La milicia de la región de Novorossiya, conmocionada, se da cuenta de que el gobierno le ha dado a la otra parte una oportunidad de oro para burlarse y socavar la imagen nacional después de años de tolerancia. El analista Lev Vosinin admite francamente que la historia moderna rara vez ha presenciado una bofetada pública tan humillante a un nivel tan alto. Incluso los canales militares más veteranos tuvieron que admitir con pesar que fueron los propios involucrados quienes se pusieron en una posición ridícula ante el mundo. El bando de los halcones pidió una respuesta total, con fuerza destructiva, para recuperar el honor. Sin embargo, el Kremlin eligió guardar silencio, sin tomar ninguna represalia militar significativa para salvar las apariencias. En cambio, Moscú llevó a cabo en silencio un intercambio masivo de prisioneros, de 1000 por 1000, una cláusula que ya se había acordado como parte del alto el fuego. Justo en el estrado de la Plaza Roja, se presenció una imagen inusual del presidente Vladimir Putin. Su rostro mostraba claramente el cansancio, su apariencia era demacrada y estaba rodeado por un sistema de seguridad sin precedentes. En cuanto terminó la música de la marcha, el poderoso líder abandonó rápidamente la tribuna como si quisiera escapar de la atmósfera sofocante. Este cambio sorprendente también se reflejó en sus palabras ante los medios de comunicación justo después de la ceremonia. En lugar de declaraciones contundentes o palabras duras y despectivas como antes, se refirió al líder como el señor Zelensky y dio a entender que el conflicto está llegando poco a poco a su fin. Para Rusia y los observadores internacionales, un escenario así, en el día de la victoria de 2026, habría sido completamente inimaginable si miramos el contexto de hace un año. Desde la decisión de retirar todo el armamento pesado del desfile hasta la confusión al buscar un alto al fuego, la dura realidad ha expuesto una verdad que el Kremlin siempre ha tratado de evitar. Rusia sigue atascada en el pantano del conflicto, pero ya ha perdido las herramientas estratégicas para obligar al otro lado a rendirse según sus propios términos. En las etapas anteriores de la guerra, cuando el ejército de Ucrania estaba agotado en el frente y ansiaba ayuda, una provocación tan directa como esa era algo que nadie se atrevía a imaginar. Y tampoco nadie podía creer que Rusia aceptaría tragarse esas palabras insultantes sin lanzar una represalia equivalente. En el pasado, el presidente Vladimir Putin era famoso por su capacidad extraordinaria para resistir cualquier crisis, capaz de destruir la carrera de cualquier político rival. Pero esta vez, ante los ataques directos al orgullo nacional, su silencio reveló sin querer una amarga verdad, como la historia del traje nuevo del emperador, exponiendo la verdadera fragilidad detrás del brillo de una superpotencia. La realidad es que, incluso antes de que se celebrara el Día de la Victoria, ya habían surgido graves fisuras internas en Rusia. Comenzaron a surgir voces de protesta pública de algunas figuras cercanas al Kremlin, mientras que cientos de ciudadanos comunes también expresaron su descontento en las redes sociales, a pesar de las constantes medidas del gobierno para cortar la conexión digital. Los informes de inteligencia, cada vez más frecuentes, muestran la extrema cautela del líder ruso,
quien ha tenido que trabajar en búnkeres fortificados por temor a golpes de Estado o intentos de asesinato. Los acontecimientos del 9 de mayo no solo no ayudaron a recuperar la confianza del público o de los aliados, sino que también reflejaron claramente el estancamiento en el campo de batalla. La guerra con Ucrania ha superado con creces todos los cálculos iniciales del Kremlin. Desde principios de este año, Ucrania ha comenzado a acelerar y superar la capacidad de Rusia en muchos aspectos. En las zonas cercanas a la línea de demarcación, el ejército ucraniano mantiene firmemente sus posiciones con valentía. Han compensado las pequeñas pérdidas territoriales, atacando y controlando otras áreas estratégicas, especialmente en el sur, mientras las fuerzas rusas luchan lentamente por cada metro de tierra en la región de Donbass al este. Incluso en el norte, alrededor de la provincia de Sumy, las operaciones rusas solo han capturado franjas de tierra devastada que Ucrania ya había abandonado voluntariamente meses atrás. Eso parece ser solo un esfuerzo desesperado de los estadísticos en el Kremlin para crear cifras falsas de victoria en los medios de comunicación. Pero incluso en los lugares donde el ejército ruso está intentando desgastar fuerzas para avanzar, ahora se enfrentan a una crisis completamente nueva. El frente brutal siempre exige un precio en sangre y, para el ejército ruso, ese precio se está convirtiendo en una tragedia humanitaria de proporciones terribles. Basándose en análisis exhaustivos de los registros de herencia publicados por los medios independientes rusos Medusa y Mediazona, hasta finales de 2025 ya han muerto 30.052 soldados rusos en el campo de batalla. Esta cifra aterradora ni siquiera incluye a las fuerzas paramilitares, combatientes extranjeros como los soldados norcoreanos o los inmigrantes africanos obligados a alistarse, y tampoco toma en cuenta a los heridos, desaparecidos o prisioneros de guerra. Al entrar en el año 2026, la situación se vuelve aún peor cuando las estimaciones muestran que cada mes Moscú pierde alrededor de 35.000 soldados, superando incluso la velocidad de reclutamiento desde principios de año hasta ahora. Al luchar dentro de este cinturón, los soldados ucranianos siempre tienen garantizados todos los suministros necesarios, refugios seguros y una abundante fuente de municiones, especialmente drones para desgastar la fuerza del enemigo. No solo eso, IVE también ha implementado ampliamente vehículos terrestres no tripulados capaces de combatir a gran escala, un avance tecnológico que ayuda a proteger la vida de los soldados ucranianos, algo que los líderes rusos no están interesados en imitar ni aprender. Para una fuerza que principalmente juega a la defensiva como Ucrania, nunca es agradable ver al enemigo avanzar. Pero la realidad geopolítica muestra que cada metro de tierra que Rusia conquista tiene que pagarse a un precio altísimo, nunca antes visto. Cuando Ucrania decide ceder algunas posiciones, en realidad están guiando a las fuerzas rusas hacia campos de batalla y trampas que ya han sido cuidadosamente preparados. El ejército ruso no tiene otra opción más que lanzarse a estas trampas, porque las órdenes de sus superiores desde hace mucho tiempo valoran más la ocupación de territorios simbólicos que los cálculos tácticos inteligentes. La razón por la que Ucrania puede atraer al enemigo a zonas mortales de manera tan efectiva es gracias a sus logros sobresalientes de alcance medio. Aquí, Kiev está creando su propia ventaja con tecnología avanzada de drones integrada con inteligencia artificial. Estas armas inteligentes tienen la capacidad de localizar objetivos a distancia media y realizar ataques precisos sin necesidad de intervención o control humano alguno. Esto significa que no necesitan enviar señales de regreso al centro de control, lo que hace que los sistemas de interceptación, electrónicos y de interferencia, que son el orgullo de Rusia, se vuelvan inofensivos. Según evaluaciones recientes de expertos militares internacionales, el alcance de fuego de Ucrania ya ha penetrado profundamente en los territorios controlados por Rusia, atacando directamente la infraestructura vial y ferroviaria clave que abastece a la península de Taimyr por carretera. Ahora, los vehículos no tripulados de Ucrania pueden bombardear libremente toda la zona cercana a la costa del mar de Azov, paralizando la capacidad defensiva de Rusia en el istmo de Taimyr. La dureza de esta realidad fue reconocida por un desarrollador ruso de drones en las redes sociales, al revelar que en Donetsk
Los convoyes logísticos rusos deben reducir su tamaño al mínimo, permitiendo solo que 2 camiones viajen juntos para evitar ser detectados. Con ataques precisos de mediano alcance, Ucrania ha frustrado completamente los planes de preparación para la ofensiva de primavera y verano de Rusia desde el principio, no enfrentando fuerza con fuerza, sino destruyendo a fondo los pilares logísticos que determinan el éxito o fracaso de la campaña, empujando al ejército ruso en el frente a una posición reactiva y haciéndolos caer fácilmente en trampas. La situación se vuelve aún más trágica para el Kremlin cuando, a larga distancia, la campaña de bombardeos de Ucrania, dirigida a la infraestructura energética y al complejo industrial de defensa de Rusia, continúa sin mostrar señales de disminuir. Desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico y en lo profundo del territorio ruso, las refinerías de petróleo y los puertos de exportación estratégicos han estado bajo fuego constante, y muchos de estos lugares han sufrido ataques directos consecutivos en tan solo unas semanas. Los centros de producción de armas, las fábricas de municiones y las líneas de ensamblaje de equipos militares de Rusia también están enfrentando una amenaza mortal similar. Esta crisis alcanzó su punto máximo justo antes de la celebración del Día de la Victoria, cuando Moscú decidió retirar algunos sistemas de defensa aérea de las regiones remotas para reforzar la protección de los 2 centros principales, la capital Moscú y la ciudad de San Petersburgo. Aunque estos escudos antiaéreos en sus posiciones anteriores no protegían directamente muchos objetivos importantes, desempeñaban un papel vital en la vigilancia y detección temprana de los drones ucranianos cuando cruzaban el espacio aéreo rumbo a otros objetivos estratégicos. La falta de estaciones de alerta temprana a larga distancia hizo que se perdiera la capacidad de advertencia anticipada y no se pudiera reducir la cantidad de drones enemigos en vuelo, lo que provocó que los sistemas de defensa aérea en los objetivos finales se sobrecargaran y quedaran fuera de servicio con facilidad. En los 3 niveles, corto, medio y largo alcance, las decisiones de Rusia parecen solo agravar aún más su propio estancamiento estratégico. El Kremlin parece estar quedándose aislado cuando los movimientos internacionales ya no siguen los cálculos de Moscú. En Medio Oriente, el fuego del conflicto alrededor de Irán está al borde de estallar violentamente y aún no se ve una salida. En un escenario ideal, una crisis energética que eleve los precios del petróleo sería un salvavidas enorme para la economía de guerra de Rusia. Sin embargo, esa oportunidad se ha desvanecido por completo a nivel macro, debido a los bombardeos de largo alcance de Ucrania, dirigidos directamente a los puertos de exportación vitales de Rusia. Kiev incluso ha establecido un objetivo irónicamente ambicioso de convertir las exportaciones de energía de Rusia en operaciones neutras en carbono para el año 2027, y la realidad muestra que están dando pasos concretos para hacer realidad esa advertencia. Mientras Irán está envuelto en su propia espiral de tensiones, el eje del poder se desplaza hacia Pekín, ya que los líderes chinos se preparan para recibir al presidente estadounidense Donald Trump. El resultado de este diálogo de alto nivel sigue siendo una gran incógnita, pero sin duda está poniendo al Kremlin en un estado de gran ansiedad al no poder prever los posibles impactos sobre sus propios intereses. La soledad estratégica de Rusia se hace aún más evidente al observar la reacción de los países occidentales ante los riesgos de la campaña de Ucrania. Los ataques de largo alcance de Kiev hacia el mar Báltico no están exentos de fallas, ya que los restos y drones a menudo caen en países miembros de la OTAN que se encuentran en la ruta de vuelo hacia el norte. En los últimos días, el ministro de Defensa de Letonia tuvo que renunciar después de que 2 drones ucranianos se desviaran a través de la frontera rusa y destruyeran tanques de combustible en su trayecto. Incluso un vehículo submarino no tripulado, lleno de explosivos de Ucrania, también llegó a las aguas de Grecia y fue encontrado por un pescador en una cueva junto al mar. Sin embargo, en lugar de provocar crisis diplomáticas, estos países han mostrado una extraña tolerancia hacia Kiev. Ellos silenciosamente neutralizan los peligros, muestran una paciencia comprensiva hacia los equipos de control de vehículos de Ucrania y continúan estando profundamente de acuerdo con la idea de que el Kremlin es el único responsable de iniciar esta guerra. Ese sólido respaldo
se ha concretado en una enorme ayuda de 90.000 millones de euros de la Unión Europea para Ucrania. Esto es un golpe fuerte para la moral de los líderes y militares rusos, ya que deben admitir con amargura que estos fondos darán más impulso a la economía de guerra de su oponente, que ya ha resistido por mucho tiempo, mucho más de lo que Moscú había previsto inicialmente. En un esfuerzo por buscar una salida diplomática, para calmar la situación, Rusia hizo una propuesta calculada a Europa al sugerir que el ex canciller alemán Gerhard Schröder sea el mediador en las negociaciones para poner fin al conflicto. Para Moscú, esta es una jugada segura y un verdadero intento de llegar a un acuerdo, ya que esta persona no solo es un ex líder influyente en Europa, sino que también tiene una relación muy estrecha con las corporaciones energéticas estatales de Rusia. La persona que fue acusada abiertamente por la oposición rusa a través de Alexei Navalny de ser alguien que recibe dinero directamente del Kremlin. En otro contexto, si Europa aún tuviera la mentalidad de hacer concesiones para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones, Zahar Choder podría haberse convertido en un candidato potencial a pesar de los escándalos personales. Sin embargo, la reacción de los líderes europeos esta vez fue un rechazo rotundo, e incluso se burlaron de la propuesta de Moscú. La firmeza inesperada de un grupo que siempre ha sido considerado excesivamente cauteloso no es una coincidencia. Esto ocurrió justo después de que el mundo fuera testigo de que el Kremlin tuvo que soportar un duro golpe mediático en el día de la victoria, un evento que expuso la debilidad de Rusia ante toda la opinión pública internacional. Y cuando el oponente Volodymyr Zelensky les lanzó una burla directa justo donde más les dolía, los líderes del Kremlin solo pudieron guardar silencio y soportarlo. No podemos leer la mente del líder ruso, pero la imagen expuesta ante el mundo entero el 9 de mayo es una realidad cruda, una persona solitaria, agotada y llena de desconcierto ante la realidad. Si es así, ¿cree usted que podría ocurrir una retirada total de las tropas rusas?